Vamos a compartir entonces la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Juan, libro del evangelista Juan. Vamos a mirar el capítulo 15. Capítulo 15 de Juan. Vamos a leer los primeros 10 versos de la palabra. Voy a leer la versión Reina Valera 1960 y por reverencia nos colocamos de pie. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Tomemos asiento, mis hermanos. Muy bien. Es la palabra del Señor, no es ninguna palabra de hombre, es la inspiración de Dios a los hombres para traernos revelación a nuestra vida. Este discurso, estas palabras que el Señor Dios, el Señor Jesús le entrega a sus discípulos, son ya prácticamente en el epílogo de su vida y de su ministerio. Él ya está a unas pocas horas de su partida. A mí personalmente me gusta este capítulo por todas las enseñanzas que él quiere transmitir a sus discípulos, que en verdad son como unas recomendaciones finales antes de irse. Es como ese padre que se va a ausentar y reúne a sus hijos y los llama y empieza a hacerle esos encargos. Y es muy importante lo que él está haciendo. Él está utilizando una imagen que es algo que es muy familiar para ellos. Les muestra una vid, es decir, una mata de uvas. Y él le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que cuida la viña, es el que la labra, es el que tiene cuidado de ella. Y luego dice: todo pámpano, en esto quiere decir toda rama que pertenece a esa viña, si no está llevando fruto, será quitada, y todo aquel que lleva fruto, o sea, toda aquella rama que está dando fruto, la limpiará para que siga dando más fruto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta vid tiene todas las condiciones para ser muy fructífera. Tiene la garantía para que dé las mejores y más abundantes cosechas de uvas. Porque ¿quién es la vid?
Jesús, el Señor. ¿Quién es el labrador? El Padre, el Padre. Pero en esta figura, sus discípulos que lo están escuchando son las ramas. Es decir, que en este momento todo se supedita a lo que las ramas hagan, al papel que las ramas van a desempeñar para que en realidad la mata de uva dé una excelente cosecha. Y luego el Señor les dice: para que haya una cosecha abundante es necesario que ustedes, que son las ramas, estén en mí, estén adheridas, estén fundidas, estén pegadas a mí. Es necesario que ustedes se alimenten de mí, que no se vayan, porque si se van serán ramas que de por sí solos no van a producir absolutamente nada. Y entonces aquí hay una proposición condicional, y todo se reduce a que para que haya una buena cosecha, para que hayan unos excelentes frutos en esas ramas, es necesario no soltarnos de la presencia de ¿quién? Del Señor. Y mira, mis hermanos queridos, esto de verdad que es una revelación profunda que el Señor Dios les quería dar a sus discípulos. Él les dijo: ustedes tienen que dar fruto. Ustedes no pueden ser ramas estériles, y no lo pueden ser porque están pegadas a mí. Pero hay una condición: permanezcan en mí, porque ustedes necesitan dar frutos. Y los frutos en este texto serán las buenas obras que nosotros podemos hacer como producto de haber sido transformados por la palabra de Jesús, por su evangelio. Porque el único que puede transformar una vida son las palabras de Jesús. No hay otro camino. Y entonces el Señor le dijo: primero, ustedes tienen que dar fruto. Segundo, les dice: para que ustedes den fruto tienen que estar pegados a mí. No se separen. No se separen. Entonces, mis hermanos, esa es la verdad que el Señor les está soltando en esa ocasión. Y yo les digo lo siguiente: cuando nosotros vamos a la plaza encontramos una variedad de alimentos, y mirando, muchos de esos alimentos son el fruto de las plantas. Y como estamos hablando, tomando como imagen la mata de uvas, cuando usted va al mercado compra muchas cosas y de pronto ve que en un lugar están las uvas, y usted compra un poco de uvas y se las lleva a la casa, ¿verdad? Porque usted las quiere compartir con su familia, usted las quiere compartir allí con ellos. Entonces esos frutos de las uvas se comparten ¿en dónde? En la casa. Porque los frutos, en el caso de las uvas, sirven para dos cosas: una como alimento para nosotros, y lo otro para que se reproduzca la misma vid. Porque si no la consumimos, esa uva que cae al piso dará origen a una nueva planta de fruta, de uvas. Entonces, miremos, nosotros debemos de dar frutos porque alguien necesita alimentarse de ellos. Los frutos no es para que digan: ay, mira cómo producen. Tampoco son para almacenarlos, es para que otros vivan de ellos. Así que el Señor le dice a sus discípulos: ustedes necesitan dar frutos
porque alguien necesita de ellos. Y esos frutos normalmente es para que se consuman alrededor de una mesa de un hogar, de una familia. Es para eso. Y si estamos hablando que los frutos son las buenas obras, también son la evidencia de que realmente nosotros estamos apegados ¿a quién? Al Señor. Si nosotros decimos que somos cristianos, necesariamente tenemos que dar esos frutos, y esos frutos los deben comer los de mi casa, los debe comer mi familia. En primer lugar es para que ellos los disfruten. Así que, mis hermanos, escuchen. Si somos cristianos, tenemos que necesariamente dar frutos. Para dar frutos tenemos que estar adheridos, unidos al Señor. No hay otro camino. El Señor dijo: una rama de por sí no puede dar nada. La pregunta en esta mañana: ¿nosotros estamos dando frutos? ¿Nuestra familia está comiendo de esos frutos? Alguien dirá: pero ¿cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esas evidencias que hay en nosotros? El apóstol Pablo más adelante diría que los frutos de un cristiano, que las obras de un cristiano son el amor. ¿Qué más? El gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la paciencia, la fe, la templanza y la mansedumbre. Y el mismo Señor Jesús aquí dice que la obediencia, dice: si ustedes obedecen mis mandamientos. Miremos lo que dice el verso número 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Entonces, frente a esa lista de los frutos que un cristiano necesariamente tiene que dar, hay otros más. Y acá nos está diciendo que un fruto de permanecer con Cristo es la obediencia a su palabra. Y el otro fruto es el amor, y yo diría que es de lo más importante. Por eso en la lista del apóstol Pablo en Gálatas encabeza esa lista el amor. Y podemos hablar de muchos más. Un fruto en la vida de un cristiano es la capacidad de perdonar, es la capacidad de ser generoso. Y eso lo tenemos que mostrar, lo tenemos que llevar cada uno de nosotros a nuestra casa. A nuestra casa. Ahora, hay un conflicto, si se quiere, porque en el verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿No le parece que esa palabra es un poquito drástica? ¿Quién es el labrador? El Padre. Y el Señor Jesús dijo: si hay una rama que no está dando fruto, esa rama se quitará. Hay un doctor de descendencia judía que él se llama Baruch Korman. Él es un profesor de Biblia en el Instituto Ser Abraham con sede en Israel. Y él, hablando de este texto, no lee como que aquella rama que no produce será quitada, sino él dice: será levantada. Él utiliza el griego airo para decir que esa rama que se cayó de la vid es levantada
es llevada a un ambiente donde pueda ser productiva, Entonces podemos entender que no hay una severidad frente a que el padre quita de una vez sin más esa rama improductiva. Y entre el verso número 2 y el número 6, porque el verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Entre el verso 2, donde dice que la rama que no da será quitada, y en el verso 6 que dice que el que no permanece en Jesús será como una rama que se cortará y se echará al fuego. En medio de esos dos versos creo que ha habido un proceso, y es el proceso de cultivar, de labrar, de ayudar a la viña para que se mantenga productiva. Y ya dijimos que ese proceso lo está haciendo el Padre. Es decir, que esa rama que se cayó y que hoy no está dando por X o Y, es levantada por el Padre para que sea una rama productiva. Y nosotros, mis queridos, en algún momento de nuestra vida fuimos ese sarmiento caído, o esa rama, o ese pámpano caído. Un día, por circunstancias, caímos, y tal vez no volvimos a producir ningún fruto de estima, de valor. Pero el Señor se dio a la tarea de levantarnos del lugar donde habíamos caído, y con amor nos volvió a plantar en un ambiente especial para que diéramos los frutos. El Señor les dijo ese día: ya ustedes están limpios por mi palabra. Y les dijo: ustedes que ya están limpios por mi palabra serán limpiados, serán podados. Les dice, es decir, ustedes van a estar siempre santificados por mí, para que sean capaces de seguir produciendo, porque alguien necesita comer y comer de esos frutos. ¿Sabe? Si bien es cierto que estos dos versos contienen unas palabras de juicio para aquel que no permanece en la vid, y para aquel que por no permanecer no tiene frutos, antes de que el Señor ejecute ese juicio, nos da una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y yo quiero quedarme con los frutos que yo debo llevar a mi casa, de mi familia, de mi hogar. Si el Señor a mí me dio una oportunidad en la vida, si yo era sarmiento improductivo, si Él me cogió y me levantó y me colocó allí en el ambiente ideal para que produjera, ¿por qué yo no puedo darle una oportunidad a los de mi casa? ¿Por qué no puedo tener una actitud de perdón, de acogimiento con aquella pareja tal vez que falló, con aquel hijo que tiene problemas tal vez de comportamiento? ¿Por qué no hacer el mismo proceso que hizo el Padre conmigo? ¿Por qué no levanto a esa persona, ese miembro de mi familia que tal vez tuvo una caída, que tal vez está derrumbado por algo? ¿Sabe? Si hablamos de nuestros hijos pueden tener crisis emocionales, afectivas, pueden tener dificultades cuando no pueden conquistar un logro, cuando de pronto les va mal en la universidad. Significa, mis amados, que
Los frutos que mi familia debe comer de mí es esa capacidad de poder levantarlos, de poder acompañarlos, de dedicarles tiempo, de expresarles el amor, de darles confianza, de estar ahí siempre para ellos. Pero un fruto que también se debe manifestar en mi vida para mi familia es ese ser cariñoso, ese ser afectivo. ¿Cuánto hace que usted no abraza a sus hijos? ¿Cuánto hace que usted no abraza en silencio a su pareja? Tal vez lo que han oído de nosotros son solo reproches. Tal vez siempre hemos visto las cosas malucas en ellos y no hemos visto las cosas buenas. ¿Por qué no la llevamos hablando a la gente, a los demás, que no les interesa siempre los defectos de lo de nuestra casa? ¿Por qué no cambiamos ese discurso y empezamos a hablar las cosas bonitas? Tal vez no sean tantas, pero hablemos las cosas bonitas que tienen los miembros de nuestra familia. Un día acérquese a su hija, a su hijo, no importa que esté grande, y dale un beso aquí en la cabeza o déselo en la frente. Tal vez nunca lo ha hecho, tal vez haya un muro entre usted y él, entre usted y ella. Atrévase a romper ese muro. Mire, usted no sabe lo liberador que es un abrazo sincero, honesto. Y coja ese hijo, así esté grande y esté casado y él le haya dado nietos, y abrácelo y dale un beso. Y tal vez ese muchacho, esa muchacha dirá: Ave María Purísima, se volvió loco mi papá, nunca lo había hecho. ¿Qué le dio? No importa, hágalo, porque usted no sabe cuánto edifica las vidas. Los frutos del cristiano generan legados. Cuando alguien esté en problemas, usted debe de hablar con fe, de transmitir fe. Porque cuando estamos pasando por crisis sentimos que se acabó todo y que no hay oportunidad. Mire, inspire a sus hijos. ¿Sabe? Papá y mamá ya ellos no están en esta tierra, pero cuando ellos estuvieron, ellos dejaron un legado en nosotros, en todos los de la casa. En particular, mamá dejó un legado de fe, mucha fe. Mamá era una mujer de fe, una fe sencilla, pero efectiva. Nosotros vivimos en el campo toda una vida, y en el campo se criaban las gallinas para los huevos de la semana. Y los alimentaban con maíz. Entonces mamá salía a la esquina de la casa y empezaba a llamar a las gallinas. Empezaba por allá con su canasto aquí de maíz, empezaba a decir: cutu, 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 cutu. Yo no sé en qué idioma les hablaba, si en hebreo, griego, latín, yo no sé. No sé qué significa esa palabra, cutu, 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 cutu. Pero lo cierto es que cuando ella empezaba a decir eso, todas las gallinas llegaban al patio y mamá empezaba a botarles maíz y todas las gallinas comían. Y mamá tenía la costumbre de tocarles el buche, que todas quedaran satisfechas, que todas quedaran llenas. Y un día ella vio que una gallina picaba, pero no agarraba el maíz, no tenía puntería. Y se acercó y le encontró ese buche vacío.
Y entonces ella empezó a mirar, dijo, ¿será que esta gallina está enferma? Y la revisó bien y le encontró una especie de terigio, una tela blanca en los ojos. Claro, esta gallina estaba ciega. ¿Y sabe qué hizo mamá con la fe? Colocó las manos sobre la cabeza de la gallina y oró y dijo, Señor, en tu nombre yo declaro sana esta gallina. Y la soltó por ahí. Ella se desentendió a los pocos días, fue y revisó, miró la gallina y le tocó el buche. ¿Y saben qué? Esa gallina se había comido el maíz de las otras. Estaba que no le cabía un grano más en el buche. Pues ¿qué hizo el Señor? Que sanó la gallina. Mamá era así. Y ella era una mujer que nos inspiraba cuando nosotros teníamos problemas. Nosotros le decíamos a mamá, ella era fuerte de carácter y decía, ¿qué? Créale al Señor, que usted como que no tiene fe. O sea, aparte nos regañaba, pero bendito sea Dios por los regaños, porque nos inspiró en la fe, nos dejó legado, ¿sabe? Papá era un hombre que poco hablaba, él ponía cuidado, pero cuando papá hablaba, decía cosas bien interesantes que edificaban nuestra vida. Y él nos dejó el temor y la reverencia delante del Señor. Papá, él se ponía de rodillas, un hombre pesado, y se ponía de rodillas a orar. Yo nunca vi a papá llorar, muy poca, yo no lo vi llorar. Yo me acuerdo que cuando murió la mamita de él, mi abuela, los tíos lloraban y mi papá no. Y yo dije, ¿será que papá no quería a mamá? A la mamá, perdón. Y yo entendí que papá era un hombre difícil de lágrimas, pero cuando papá se quebraba ante el altar del Señor, salía limpiándose la lágrima. Y él me enseñó a amar a Dios con el corazón y me enseñó a callar, a escuchar antes de hablar. Y esos son frutos del Espíritu, ¿sabe? Yo nunca vi a papá afanado y desesperado cuando tenían un problema económico, porque papá en la casa manifestaba el fruto de la paciencia, de la paciencia. Mira, mis hermanos, cuando se hablan del fruto, quizás nosotros lo sabemos, los hemos aprendido, pero ¿para qué saber cuáles son los frutos del Espíritu si no están en mi vida? Si no están en mi vida, si no están en mi corazón. Un fruto es sentarme, hablar con mis hijos, escucharlos, orientarlos, darles el consejo, animarlos, restaurarlos. Eso es el Evangelio. Eso es tener esos frutos del Espíritu. Orar es bueno, muy bueno. Leer la palabra, meditarla también es muy bueno. Ir a la iglesia, pero por favor es una bendición. Pero si han pasado los años y mi vida no ha tenido una pizca de cambio, si en casa soy huraño, regañón, impaciente, si no soy afectivo, si no estoy para mis hijos, si me la vivo hablando mal de mi pareja, si me la vivo hablando mal de mis hijos, dígame, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Si yo todavía soy una persona que me resisto a que la palabra del Señor me limpie y me transforme, si en mi vida todavía hay cosas que no son dignas del Evangelio, ¿para qué sirve eso? ¿No creen que el Señor en esta mañana nos está mandando a que hagamos la tarea porque no la hemos hecho tal vez? ¿Sabe? Cada día que pasa en la vida de los miembros de esa familia es un día que no va a volver. Es un día que no va a volver.
Si yo no he amado a mis hijos, si yo no los he acariciado, si no les he dado ternura, si no les he dado amor, si no les he dado confianza, si no les he dado apoyo, mis amados, ellos se van a criar y se van a levantar con esas carencias. Y otro no lo puede hacer aunque lo intente, porque sabe, eso es un fruto que solamente usted tiene que dar como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como abuelo, como abuela. Cuando el Señor demandó frutos a sus discípulos, era para que ellos impactaran, cambiaran y transformaran. Era para que la gente se alimentara de esos frutos. Era para que ustedes alegraran a la familia. A veces en la casa se vive un clima de tensión, de pleito, de conflicto. ¿Sabe? Porque falta un fruto maravilloso que es la paz. Falta esos frutos maravillosos que bendicen tanto la vida, que es el afecto y el cariño. Papitos, no le nieguen el amor a sus hijos. No le nieguen el cariño y el amor a su pareja. Hable lo mejor de ellos, así sean con muchos defectos. ¿Acaso usted y yo no tenemos defectos? Nosotros estamos plagados de errores, de fallas. ¿Sabe qué? Yo creo que a estas alturas tal vez nuestros hijos nos soportan, tal vez nuestra pareja nos soporta. ¿Y quiénes son los que van a certificar que yo tengo buenas obras? Obras que glorifiquen a Dios, porque el verso número 8 dice que los frutos del creyente, las buenas obras del creyente glorifican a Dios. ¿Sabe usted? Glorifica a Dios cuando viene a la iglesia y canta y danza. Usted glorifica a Dios, pero si usted quiere realmente saber cuál es el camino para de verdad glorificar y honrar al Señor, es ese comportamiento, esa vida cristiana práctica que usted tiene en casa. Y no vengamos aquí a decir, es que yo no tengo esa capacidad de amar, es que a mí me cuesta dar cariño, es que a mí me cuesta abrazar. Pues yo quiero decirle que si usted es rama, si es sarmiento que está pegado a la vid que es Jesús, lo podrá hacer. Lo podrá hacer. Y no me diga que no. Mis queriditos, llegó la hora en que ustedes empiecen de verdad a producir esos frutos. Que usted llegue con esos frutos a la casa y diga, coman, disfruten. ¿Sabe? Que para su familia sea un deleite tenerlo en casa, como son de exquisitas las uvas allá en la mesa del hogar.